Finanzas públicas y derecho económico como instrumento de política fiscal para el desarrollo económico y social. El equipo está conformado por mi compañera María del Carmen Oliva, Saraí Asensio Valencia, Elena Jiménez Eleria, Rosa María Díaz Montejo y su servidor Mariano Enrique García Mezquita. Para empezar, las finanzas públicas constituyen una rama del derecho público, y estas tienen como objeto el estudio de las reglas y las operaciones relativas con los fondos públicos, la cual comprenden algunos tipos de manejo de ingresos y gastos públicos. Entre sus principales elementos están las siguientes: el presupuesto de ingresos, donde están todos los rubros que permiten captar recursos por parte del Estado, ya sean tarifas, etc. También tenemos la administración adecuada de los ingresos captados. Aquí es donde todos los recursos se deben distribuir de una forma conveniente para asegurarnos que no haya una evasión fiscal. Bueno, y tenemos el gasto público, que este representa la distribución de los recursos captados en función de las necesidades sociales. Este punto nos da a entender por qué es que las finanzas forman parte de la espina dorsal de una sociedad, ya que de esta dependen muchas de las tareas normales de una comunidad o en una entidad, etc., como pueden ser la moneda, la regulación bancaria, también el proceso económico interno y del intercambio con el exterior. En fin, en el desarrollo de este tema encontraremos de manera más amplia el por qué las finanzas son la parte fundamental de una sociedad. La acción financiera del Estado para el equilibrio económico. Para asignar los recursos públicos a través de la Ley de Ingresos de la Federación, es necesaria una planeación previa de recursos acorde a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a los programas que se emanan del mismo. Durante esta planeación se desarrollan los criterios generales de política económica, a través de los cuales se explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. La actividad financiera del Estado se integran por 3 etapas que determinan las relaciones jurídicas en su ejercicio establecidas entre los diversos órganos del Estado o entre dichos órganos y los particulares, ya sean deudores o acreedores del Estado. La obtención de ingresos puede provenir de la realización de los actos regulados dentro del marco de derecho privado, como son los que obtiene el Estado cuando explota, arrienda o vende sus propiedades y actividades realizadas dentro de la esfera del derecho público, como son los que percibe recurriendo al patrimonio de los particulares en forma coactiva. La administración y fomento de los recursos obtenidos se derivan de su actuación en cualquiera de sus dos personalidades, como ente del derecho público o como sujeto del derecho privado. El derecho financiero tiene por objeto regular las 3 etapas o momentos de la actividad financiera del Estado: la recaudación u obtención de los recursos, la administración o asignación a los planes y programas, y la erogación o gastos para satisfacer las necesidades públicas. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Esto quiere decir que es el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales, incluidos los poderes legislativo y judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles en el ejercicio de sus funciones. Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples. En principio se establecen de acuerdo con su contribución al bienestar social. En la práctica es necesario aproximar la maximación deseada del bienestar social mediante la interacción de los representantes populares y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los primeros señalan las demandas de la sociedad y los segundos las posibilidades de llevarlas a cabo, de acuerdo con el conjunto de restricciones existente. Estos son los puntos de los objetivos del gasto público.
contribuir a la estabilidad macroeconómica, elevar el impacto del gasto social y de fomento a la productividad y el empleo, enfatizar en la construcción y el desarrollo de infraestructura, aumentar las erogaciones destinadas a restaurar el medio ambiente y preservar los recursos naturales, incrementar las asignaciones para mejorar la seguridad pública, impulsar la perspectiva de género en la asignación de los recursos públicos, orientar la asignación de recursos presupuestarios a la obtención de resultados, reordenar los programas e instituciones, continuar con los esfuerzos de austeridad, avanzar en la modernización y eficiencia de los procesos administrativos y de atención a la ciudadanía. Y la gran interrogante es, ¿cómo se divide el gasto público? El gasto programable es aquel que usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales. En tanto, el gasto no programable del gobierno federal es aquel que usa para financiar el pago de sus obligaciones, no corresponden de manera directa a la provisión de bienes y servicios públicos a la población. Clasificación del gasto público. Cada una de las clasificaciones responde a una de las siguientes preguntas: ¿en qué se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿Y quién gasta? La clasificación administrativa define al ejecutor o administrador directo de los recursos públicos y los organiza a través de ramos presupuestales. Esta clasificación es ideal para identificar a todos los ejecutores de gasto y facilita la ubicación de los responsables del gasto público, ya que se nos muestra cuánto se asigna a las diferentes instituciones, organismos y empresas que forman parte del aparato estatal. La clasificación económica identifica los rubros del gasto donde se ejercen los recursos públicos, es decir, definen que se gastan los ejecutores directos. Económicamente, los recursos se dividen en el gasto capital y gasto corriente. A partir de esta clasificación puede observarse cuánto se gasta en la operación del gobierno a través del pago de salarios y la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de todas las dependencias gubernamentales y qué tanto se transfiere a la sociedad a través de obras públicas y proyectos de inversión. La clasificación funcional define los objetivos por los que se gastan los recursos, es decir, integra las funciones, programas, actividades y proyectos en donde se aplica el gasto. Esta clasificación es fundamental pues indica las funciones prioritarias del gobierno, los impactos que busca generar a través de los diversos programas orientadores hacia áreas estratégicas como el desarrollo social, la seguridad pública y la defensa nacional y las actividades productivas. ¿Qué es el presupuesto? Cuando el Estado se apropia de los recursos materiales que son necesarios para satisfacer las necesidades colectivas o públicas, la clasificación de las necesidades es el resultado de una decisión política que se expresa mediante un documento público. A esto le llamamos presupuesto, porque sirve como medio de comunicación de los planes de toda la organización y proporciona las bases que permite evaluar la actuación de los distintos segmentos o las áreas de la actividad. El proceso culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones emprendidas, así permitiendo que se pueda establecer un proceso de ajuste en el cual se posibilite la fijación de nuevos objetivos. La fundamentación jurídica del presupuesto se basa en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacienda, que se basa en los artículos 1 y 2. En dichos artículos se hace mencionar el orden público, que tiene el objeto por reglamentar en los artículos 74, en la fracción 55, el 75, el 126, el 127 y el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basándose en el presupuesto y los efectos que crea dicha ley. El segundo sería el presupuesto de contabilidad gasto público federal, que se basa en los artículos 1, 5, 6, 15, 16, 17 y 19, en el cual se basa en la norma y en cómo se regulará y la forma en que sea aplicada por el Ejecutivo Federal, que es a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Su último fundamento es en el artículo 74, en el cual se mencionan las facultades de la Cámara de Diputados, que es aprobar anualmente el presupuesto de ingresos de la Federación, y el artículo 131, que es el presidente envía al Congreso el presupuesto fiscal, que es mediante cada año
en el cual se someterá a su aprobación. Características del presupuesto. Primero de ellos sería la competencia exclusiva del Estado. Es para su formulación, su aprobación y su ejecución. El segundo es el principio de legalidad, materia de los gastos como de los ingresos. El tercero es la nulidad del impuesto, que se une a la nulidad de los impuestos. El cuarto es de la naturaleza jurídica compleja. Es un acto administrativo que es aprobado por el Congreso. El quinto es la unidad del presupuesto. Consiste en la reunión o agrupación de la totalidad de los gastos y recursos del Estado en un documento único e indivisible. El sexto es el principio de universalidad. Este principio se conoce como Producto Bruto, que es el desarrollo del sector paraestatal. Debe entregarse del presupuesto sus saldos netos positivos o negativos que fueron arrojados durante la gestión anual de dichos organismos. El séptimo es el principio de no afectación de los recursos. La finalidad que tienen ellos es impedir que determinados ingresos sufran una especie de afectación, es decir, que en la recaudación o en la capacitación debe destinarse a gastos generales y no a gastos especiales. El octavo es la especificación de gastos, que es la facultad del Congreso. En este principio imponen al Ejecutivo la limitación del gasto, en donde el presidente está obligado a realizar erogaciones sancionadas de acuerdo con las especificaciones de los gastos que fueron detallados en el documento presupuestario que fueron aprobados. Y por último podríamos decir las etapas del presupuesto. El primero de ellos podríamos decir es la preparación y la elaboración, que es por medio del presidente quien lo prepara y presenta el proyecto del presupuesto. El segundo sería la sanción o aprobación, en donde la Cámara de Diputados lo aprueba y controla el control político, en donde ejerce al examinar, al revisar y a aprobar. El tercero sería la ejecución. Una vez aprobado el presupuesto, es responsabilidad de los organismos del Ejecutivo para llevar a cabo, porque por medio de la administración pública, que es la responsable de tomar las medidas necesarias para cumplimientos de las metas del Plan Nacional del Desarrollo. Y por último podríamos decir el control a medida que se ejecuten los actos incluidos en la estructura programática. Es preciso controlar sus resultados en forma periódica, pues se deben obtener información relativa a la forma en cómo se va cumpliendo las metas del programa de trabajo. De parte de mis compañeras les agradezco por su atención, esperando que esta exposición los haya ayudado a entender por qué las finanzas y el proceso económico son una parte muy importante y fundamental de lo que es una sociedad, ya sea por el uso y objetivo del gasto público, así como las características y sobre todo la importancia del presupuesto.